Esta es la continuación de el diseño de redes de intercambiadores de calor mediante una solución matemática. Ahora se va a considerar el caso en el que haya restricciones de intercambio entre una cierta corriente caliente y una cierta corriente fría. En otros términos, que no haya intercambio. Aquí están las corrientes. Estos son los FC sub P para las calientes. Estos son los FC sub P para las frías. La corriente caliente H1 cambia de 400 a 120. Esta. De modo que hay que leer las temperaturas inicial y final de cada corriente sobre este diagrama porque no se incluyó la tabla, pero aquí se puede leer fácilmente. La corriente fría, temperatura C1, temperatura inicial 160, temperatura final 400. Y la C2, temperatura inicial 100, temperatura final 250. Obsérvese que la recomendación de hacer una división por el punto inicial y por la saeta no es obligación. En este caso se ha omitido la división por esta saeta. Eso es válido. Después de hacer la división, se hacen los cálculos de los flujos de cada corriente en cada intervalo y se totalizan los flujos para cada corriente, porque estos son necesarios en el diagrama del problema del transporte. Quiere decir que la corriente H1, por ejemplo, distribuye 280 una ruta por el intervalo 2. Si esto se enumera, estos son los números de los intervalos. Entonces la corriente H1 distribuye 60 a través del intervalo 2, 160 a través del intervalo 3 y 60 a través del intervalo 4. Por el otro lado, la corriente C1, por ejemplo, recibe 30 a través del intervalo 1, 90 a través del intervalo 2 y 240 a través del intervalo 3. Aquí se tiene la solución gráfica para hallar los requerimientos mínimos de servicios. Nos resultan 60 unidades de flujo calórico como servicio mínimo de calentamiento y 225 como requerimiento mínimo de servicio de enfriamiento. Un estado pinch a temperaturas de 340 para corrientes calientes y 320 para corrientes frías. Este es el dibujo que se construye para diagramar el problema del transporte del flujo desde las corrientes calientes hasta las corrientes frías. Nuevamente, la corriente caliente distribuye su capacidad a través de 3 rutas. 60 a través del intervalo 2, 160 a través del intervalo 3 y 60 a través del intervalo 4. La corriente caliente H2 distribuye su capacidad por 2 rutas, 320 a través del intervalo 3 y 120 a través del intervalo 4.
vamos a prestarle atención a la corriente C1. El total de 360 recibe 30 a partir del intervalo 1, 90 a partir del intervalo 2, 240 a partir del intervalo 3. Y también vamos a prestarle atención a las rutas a través de las cuales se le aporta el requerimiento. 117 a partir del intervalo 3 y 78 a partir del intervalo 4. En este ejercicio, el QSUS, o sea, el servicio de calentamiento, se considera a la más alta temperatura requerida y el servicio de enfriamiento a la más baja temperatura requerida. Considerando un objetivo que sea que la suma de los flujos calóricos de los servicios sea un mínimo y planteando como restricciones los balances calóricos en cada intervalo, son estas ecuaciones, teniendo en cuenta que esas variables de decisión sean no negativas y llevando esto a una herramienta como Lingo o cualquier otra, se encuentra la misma solución que la obtenida gráficamente. Un servicio de enfriamiento de calentamiento de 60 megavatios, de enfriamiento 225 megavatios y un pinch que aquí se identifica por el flujo residual igual a 0 y que al observar sobre el diagrama de intervalos se verifica que son estas temperaturas para corriente caliente 340 grados centígrados y para corriente fría 320 grados centígrados. Con el mismo ejercicio se explica a continuación el problema del transporte considerado en términos expandidos. Se puede empezar la explicación sobre el diagrama del transporte simple, que es no expandido. Lo expandido consiste en lo siguiente, que por ejemplo aquí en el intervalo 2 hay entrada de flujo calórico proveniente de la corriente caliente H1 y un flujo residual proveniente del intervalo anterior, que es el 1. Y a partir del intervalo 2 hay un flujo de salida con destino a la corriente C1. Entonces, lo de expandido se trata de considerar que este 90 que sale del intervalo 2 hacia la corriente 1 sea un aporte de el residuo proveniente del servicio y de la corriente caliente que trae una ruta a través de ese intervalo 2. En otros términos, que este 90 es una sumatoria de un aporte proveniente del servicio caliente y de un aporte proveniente de la corriente caliente H1. Las corrientes que entran, entonces, se miran como que aportan a los flujos que salen de los intervalos y hay que considerar que es posible que quede un residuo de cada una de ellas. Por lo tanto,
habrá un residuo proveniente del servicio y ahora aquí va a aparecer un flujo residual con respecto a la corriente caliente, H1. Miremos el intervalo 3 con la explicación anterior con respecto al intervalo 2. Entonces se tiene en el intervalo 3 hay entrada de flujo proveniente de H1, de flujo proveniente de H2, de residuo proveniente de H1 y de residuo proveniente de servicio. Y por el otro lado, del intervalo 3, hay flujo hacia la corriente C1 y hay flujo hacia la corriente C2. Lo de expandido consiste en considerar que de cada una de las corrientes que entran al intervalo 3 hay una distribución. Una parte se destina a la corriente C1, otra parte se destina a la corriente C2 y siempre se considerará la posibilidad de que quede un residuo. Por lo tanto, aquí en el intervalo 3, como hay una entrada de flujo proveniente de corriente H1 y hay un residuo proveniente de la misma corriente, esas dos entradas, como son de la misma corriente, se suman y se consideran que se reparten una parte hacia C1, otra parte hacia C2 y un residuo del intervalo 3 al 4. Con el residuo que viene desde el servicio también se considera lo mismo. Una parte aporta C1, otra parte aporta C2 y el considerar que es posible que quede un residuo que se transfiere al 4. Eso es lo que es expandido. Por lo tanto, es necesario, conveniente, elaborar primero el diagrama de transporte simple, que con él se tiene una guía para hacer la construcción que corresponde a la del transporte expandido. Esta es una explicación muy genérica de lo descrito en la diapositiva anterior. Ahora, en un intervalo hay dos naturalezas de flujos residuales. Flujo residual proveniente de servicio y flujo residual proveniente de corrientes de proceso caliente. Este es el intervalo K, siendo K el número que le corresponde al intervalo. De modo que el intervalo anterior será K-1 y el posterior será K+1. Si K es el intervalo número 2, entonces el anterior es el 1 y el que sigue es el 3, por ejemplo. Entonces, esta simbología es convencional. Los R son flujos residuales, en la letra que se utiliza, flujo residual, R. El I para referirse a corriente caliente y el K para referirse al número del intervalo. El M es para referirse a servicio, flujo residual proveniente del servicio del intervalo K-1. En la explicación se considera que en un intervalo haya entrada de flujos provenientes de corrientes de proceso y que también se dé el caso de que haya entrada de flujos calóricos provenientes de algún servicio de calentamiento. Entonces,
K sub I K super H quiere decir flujo calórico proveniente de la corriente I caliente en una ruta a través del intervalo K, y el H se refiere a corriente caliente. Y el Q sub M super S se refiere a un flujo calórico proveniente de una corriente de servicio numerada como M. Y también se considera que en cada intervalo emerjan rutas que transportan calor hasta corrientes de proceso frías o corrientes frías de servicios, que es la diferencia entre estos dos símbolos. El J es el símbolo general para referirse a corrientes frías, el N para referirse a servicio frío. Entonces, aquí lo de expansión se podría decir que está aquí. Este flujo residual, viene del intervalo 1 proveniente de una corriente caliente I. Y esta entrada viene de la misma corriente caliente I, pero entra por el intervalo K. Como son flujos calóricos con el mismo origen, la corriente caliente I, se suma este flujo con este flujo y se reparte una parte hacia las corrientes frías que reciben calor proveniente del intervalo K, una parte hacia servicio frío a nivel del intervalo K, y siempre hay que considerar la posibilidad de que quede un residuo que ahora se simbolizará como R sub I, pero del intervalo K. En la descripción anterior se dijo que esta expansión hay que hacerla con todas las corrientes en un intervalo, sean corrientes de proceso, sean corrientes de servicio. Por ejemplo, este es otro punto de suma y división, porque este es un flujo residual proveniente del intervalo K de servicio caliente, y esta es una entrada de flujo calórico proveniente de un servicio caliente de la misma calidad. Entonces se suman y se hace un reparto hacia las corrientes frías que reciben flujo calórico a partir del intervalo K, y siempre hay que considerar la posibilidad de un residual, de tal manera que ahora en este modelo hay dos naturalezas de flujos residuales. El que se refiere o que tiene que ver con residuo de corriente caliente, y el que tiene que ver con residuo de servicio caliente. El diagrama de transporte expandido para el ejercicio en consideración. Aquí en el intervalo 1 solamente entra servicio de calentamiento y hay una salida hacia la corriente C1. Entonces se expande uso ese que entra una parte hacia la corriente C1 y un residuo que se simboliza como R sub S1, es decir, residuo del servicio que se está simbolizando como S, proveniente del intervalo 1. Intervalo 2. Entra el residuo
proveniente del servicio intervalo 1 y entra un flujo proveniente de la corriente H1. Se expande. Como a partir del intervalo 2 hay un flujo hacia la corriente C1, entonces se considera que ese flujo proveniente residual del servicio del intervalo 1, una parte se destina a aportar a C1 y el otro queda como residuo R sub S2. El flujo de calor proveniente de la corriente H1 también se expande. Una parte que aporta C1 y un residuo que se llama R sub 1,2, que quiere decir residuo de la corriente caliente 1 proveniente del intervalo 2. Intervalo 3. ¿Qué corriente entra? Un flujo proveniente de corriente H1, esta, y un flujo proveniente de corriente H2, esta. ¿Qué más entra? Un flujo residual proveniente de servicio y un flujo residual proveniente de corriente caliente 1. Entonces, el flujo residual de servicio caliente se expande, se reparte, teniendo en cuenta que a partir del intervalo 3 hay ruta con destino a C1 y también hay ruta con destino a C2. Entonces, hay que repartir una parte hacia S1, otra parte hacia C2 y un residuo que es entonces el R sub S3. Flujo de corriente H1 se suma con el residuo que viene del intervalo 1 y se hace la expansión, teniendo en cuenta que a partir del intervalo 3 hay flujo hacia C1 y hay flujo hacia C2. Entonces hay que expandir un flujo hacia C1, un flujo hacia C2 y un residuo hacia el intervalo 4 que se llama R sub 1,3. En el intervalo 3 aparece la entrada de un flujo proveniente de la corriente H2. No hay residuo proveniente de esa corriente de los intervalos anteriores. Entonces, ¿en qué consiste la expansión? En considerar que ese flujo calórico de la corriente H2 que entra al intervalo 3 contribuye una parte a C1 y otra parte a C2 y el residuo se transfiere al intervalo 4 y se simboliza como R sub 2,3. El intervalo 4 entra un residuo proveniente de servicio, un residuo proveniente de corriente caliente 1 y un residuo proveniente de corriente caliente 2. Entra además otro flujo proveniente de corriente H1 y otro flujo proveniente de corriente H2. Entonces, el servicio llega hasta el último intervalo y se reparte como aparezca el intervalo 4. ¿Cómo aparece el intervalo 4? Que hay flujo calórico con destino a C2. Entonces, todo el residuo de servicio que entra en el intervalo 4 se destina a C2. Hay una entrada de corriente caliente que se suma con el residuo proveniente del intervalo anterior, aquí, y se reparte. Ahora, una parte hacia C2 y otra parte hacia el servicio frío, que es este que está aquí. Igual con la corriente caliente H2. Hay una entrada
hay un residuo proveniente del 3 que también entra, se suma y se reparte. Una fracción hacia C2 y otra fracción hacia servicio frío. La simbología es convencional, pero como que obligatoria, más o menos. Los flujos que salen de los intervalos se simbolizan con un subíndice de 3 elementos. El primer elemento es la corriente de origen. El segundo elemento es la corriente de destino. Y el tercer elemento es el número del intervalo. Por ejemplo, aquí a esta corriente se le llama QSU S11. Quiere decir flujo calórico proveniente del servicio S con destino a la corriente fría 1 a través del intervalo 1. Entonces, a esta corriente debe ponérsele como símbolo QSU S12 porque es el flujo calórico proveniente del servicio caliente S con destino a la corriente fría 1 a través del intervalo 2. A esta corriente hay que ponerle como símbolo Q1, 12, porque es flujo calórico proveniente de corriente caliente 1, primer número, hacia la corriente fría 1, segundo número, a través del intervalo 2. Y así sucesivamente. Por ejemplo, vamos a tomar esta, porque esta se llama QSU113, que es flujo calórico proveniente de corriente caliente 1, primer número, hacia corriente fría 1, segundo número, a través del intervalo 3. Entonces, definidas estas expansiones, estos puntos donde hay expansiones que pueden ser sumas y divisiones, o divisiones, como en el caso del intervalo 1 con el servicio, hay que plantear balances calóricos. Por ejemplo, en este punto, lo que entra QSUS es igual a lo que sale QSUS11 más otra que sale que es RS1. Ahí se tiene una restricción. Este es un punto de expansión. Entra RS1, sale QSUS12, sale RS2. Ahí hay un punto para escribir otra ecuación restricción, que RS1 es igual a QSUS12 más RS2. Este es otro punto de expansión, que entra 60, sale QSU112 y sale R12. Entonces, escribir una restricción igualdad que diga que 60 es igual a QSU112 más R12. Entonces, en cada punto de expansión hay que hacer el balance. Aquí, ¿cómo sería? Entra RS2, sale QSUS13, sale QSUS23 y sale RS3. Entonces, la ecuación es RS2 igual a QSUS13 más QSUS23 más RS3. En este punto, que es un punto de expansión, hay que plantear el balance. En este punto hay que plantear el balance. Este es un punto de expansión, hay que plantear un balance. Este es un punto de expansión, hay que plantear un balance. Este es un punto de expansión, hay que plantear un balance. Y estos puntos que están aquí en cada intervalo con respecto a corrientes frías, también son puntos donde hay que hacer un balance. Lo que entra es igual a lo que sale. En este punto, QSUS11 es igual a 30. En este punto, la suma de QSUS12 más Q112 igual 90. En este punto,
convergen Q sub S13, Q113 y Q213. Entonces, aquí la ecuación del balance calórico es QS13 más Q113 más Q213 igual a 240. Este también es un nodo de balance. 117 es la suma de Q sub S23 más Q123 más Q223. Este es un punto de balance y este es un punto de balance. Entonces, el modelo expandido nos genera un conjunto algo numeroso de puntos de expansión en donde hay que plantear los balances calóricos correspondientes y cada balance de esos, cada ecuación de esas es una restricción a agregar dentro del modelo que se escriba. Aquí está una parte del modelo, considerando como objetivo que el costo o la suma de los costos de los servicios sea un mínimo. Y ahora las restricciones son todo este conjunto de ecuaciones que resultan de los balances en cada punto de expansión. En esta presentación están organizados por intervalos. Las ecuaciones en los nodos o puntos de expansión, el intervalo 1, las que corresponden al intervalo 2. En la diapositiva que sigue aparecen las del intervalo 3 y las del intervalo 4. Aquí están las restricciones tipo igualdad que resultan al plantear los balances en cada uno de los puntos de expansión o nodos en los intervalos 3 y 4. Para darle solución, escribimos esto en Lingo y le pedimos que nos haga la solución. Este es una interfaz de Lindo, que Lindo ya casi no aparece. Ahora lo que aparece es Lingo y tiene una sintaxis similar. Inicialmente la idea es resolver esto sin estas dos igualdades. Estrictamente las ecuaciones escritas en cada uno de los intervalos. Esta es la solución. Aquí los resultados finales. ¿Cuál es el costo mínimo anual? Y el monto de cada uno de los servicios de calentamiento y enfriamiento, o sea, los flujos. Se repite que da los mismos flujos que dio la solución gráfica, los mismos flujos que dio el modelo de transporte simple, pero ahora como se le asignó un costo a cada servicio, el objetivo reportado es el costo mínimo.
Y aquí están el detalle de los resultados de cada uno de los flujos incluidos en el modelo de transporte expandido. Aquí se puede detallar, por ejemplo, que este Q213 a que entre la corriente caliente 2 y la fría 1 en el intervalo 3 se intercambian 80 megavatios de flujo calórico. Escojamos otra, esta. Aquí se lee que entre la corriente caliente 1 y la fría 1 en el intervalo 2 se intercambian 60 megavatios. Escojamos otro. Aquí se lee que entre la corriente 2 y el servicio de enfriamiento W a través del intervalo 4 hay una carga calórica de 225 megavatios. Por el lado de los flujos residuales, aquí se lee que el flujo residual del servicio del intervalo 3 es 0, el flujo residual del servicio del intervalo 2 es 0, pero recuerde que ahora entre un intervalo y otro hay dos residuos, dos flujos residuales. Entonces, para descubrir el pinch, tienen que ser ambos flujos residuales iguales a 0. Es este que está aquí, RS3 y este R13. Quiere decir que del intervalo 3, tanto el residuo de servicio como el residuo de corriente caliente 1 son iguales a 0. Entonces, ahí es donde está el pinch, como efectivamente ese es el resultado que se obtuvo en la solución gráfica y en la solución con el problema del transporte simple. Esta solución ahora tiene una utilidad que con todos estos datos yo puedo sentarme a construir una red porque tengo las cargas calóricas que intercambia una cierta corriente caliente con una cierta corriente fría. Es la diapositiva que se ve a continuación. Esta es la red que se puede construir a partir de los resultados encontrados en la diapositiva anterior, con el modelo de transporte expandido y resuelto con una herramienta computacional. Se deja como objeto de verificación esta red. Y ahí están las cargas calóricas que se intercambian en cada uno de los dispositivos intercambiadores que se pueden verificar volviendo a la diapositiva anterior. Otra utilidad que tiene el planteamiento de transporte expandido es que se pueden incluir restricciones para intercambio calórico entre una corriente caliente y una fría. En el desarrollo anterior se ve en el título que dice programación sin restricción. En esta
ahora dice programación con restricción. El modelo es el mismo explicado, pero ahora, como se está viendo en la diapositiva SB, el desarrollo diagramático del transporte expandido es el mismo. Entonces, el modelo es el mismo. Y lo que va a agregarse son un par de restricciones que van a decirle al modelo que no se quiere que haya transferencia calórica entre una cierta corriente caliente y una cierta corriente fría. Esta es la continuación del modelo en cuanto a las restricciones en el intervalo 3 y en el intervalo 4. Y ahora se está agregando este par de restricciones. Que no haya intercambio calórico entre las corrientes caliente 1 y la fría 1, ni en el intervalo 2, ni en el intervalo 3. Esto indudablemente que modifica los resultados en algunos de sus valores, y eso se va a ver en la siguiente diapositiva. Estos son los resultados del planteamiento con el par de restricciones, y viéndolos es fácil hacer algunas observaciones, como por ejemplo los flujos requeridos de servicio. Sin las restricciones, los flujos requeridos son 60 megavatios para servicio de calentamiento y 225 para servicio de enfriamiento. Observe los resultados con las dos restricciones. Los flujos han aumentado en la misma cantidad. El uno cambió de 60 a 120 el calentamiento, o sea que aumentó en 60. Por lo tanto, el servicio de enfriamiento debe aumentar en la misma cifra. Cambia de 225 a 285. Por supuesto que a mayor requerimiento de servicios, mayor costo de operación, y es la razón por la cual aquí el costo mínimo objetivo es más grande, es mayor. Y también aquí en la parte de abajo se ven los resultados de las cargas calóricas intercambiadas entre corrientes en cada intervalo, los flujos residuales de corrientes y de servicios en cada intervalo. De modo que no está hecho, pero también se puede construir en el papel la red que resulta. Si aumentaron los servicios, muy seguramente el número de intercambiadores va a disminuir. Recordemos el cambio que aprendemos de la red MER a la red MEN. Al pasar de MER a MEN, los servicios aumentan y los intercambiadores disminuyen.